Amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué candado tengo hoy aquí para mostraros un candado espectacular, realmente espectacular. Me encantan estos RGM con este formato en latón, imitando un poco el estilo de los antiguos Yale. Y tengo varios con llave plana, bastante más viejos que este, con llave estriada, pero el perfil de la llave es torcido, es parecido al perfil universal. Y este yo creo que es más moderno que los demás. Yo creo que podría ser de los años 70, aunque no estoy seguro. Tiene un perfil de llave recto, como podéis ver aquí. Fijaros, muy sencillo, muy recto, un par de guardas, pero incluso en el bocallave solo hay una guarda, aunque la llave tiene dos. Da la impresión de que hubiesen utilizado un perfil existente de llave y han adaptado mínimamente su bocallave a esto. RGM es un fabricante que ya no existe, es un candado vintage muy bonitos. Aunque son relativamente comunes, no es fácil encontrar este en concreto, es el primero que veo. Fijaros, 1, 2, 3, 4 y 5 pernos aparentemente. Me imagino que hay algún otro perno en el cuerpo. Ahí está, sujetando el rotor. Gira. No, el muelle del rotor. Yo creo que tiene muelle, pero que está roto. El muelle del arco también no salta. Tiene mucho aceite. No sé por qué lo han lubricado con aceite y en tal cantidad. Tendré que limpiarlo para que no se atasque, pero aún así el hallazgo es espectacular para mí. Tengo la llave original. Vamos a limpiarla, fijaros. RGM, ahí lo tenéis. Ya os digo, yo creo que puede ser de los años 70. Como veis, venía niquelada, ornamentada, como eran las llaves en aquella época. Ahí tenéis la codificación. No es demasiado espectacular, pero hay pernos cortos y pernos largos. 616, que es la numeración. Vamos a ver. Ahí está. Del candado también. Sale un montón de aceite por aquí. He estado mirándolo antes de decidir si hacía vídeo o no, y es que no me puedo resistir a mostraroslo. Además, este en concreto lo he conseguido siempre más pequeño, con la llave en perfil curvo. Como este no he visto ninguno. Es realmente pesado, grueso, aquí lo tenéis, y sorprende la profundidad del dibujo, del grabado. Fijaros, es muy profundo. Es espectacular, espectacular. Ahí tenéis los tapones, parece fabricación algo más moderna que los otros que tengo, con esa especie de granallado ahí. Muy bonito, muy bonito. A mí me parecen espectaculares y no me puedo resistir a comprarlos si los tengo delante y a mostraroslo. Fijaros en la pátina del arco, muy oscura, muy uniforme, precioso, templado. Y bueno, lo que vamos a hacer, se me está acabando la batería, si se acaba retomaré con una nueva. Va a ser intentar ganzuarlo y vemos cómo se comporta. Realmente para mí lo más importante es lo bonito, lo coleccionable que es. Pero bueno, el canal es un canal de ganzuado y lo que vamos a hacer es ganzuarlo. No solo ganzuar estos candados vintage, no suelen tener un comportamiento interesante al ganzuado, ni ser difíciles. Estoy seguro de que no tiene pernos de seguridad, pero bueno, vamos a verlo, vamos a ver cómo se comporta. Siempre hay que tener mucha paciencia. Vamos a ver, tiene un bocallave muy amplio, quizás quepa el de 2 milímetros. No, hay que tener mucha paciencia porque suelen estar muy pastosos. Fijaros, solo con girar ya sale ahí un montón de... Voy a usar este, es un bocallave muy amplio, este High Reach en media bola de Vent. Ahí lo tenéis, fantástico, basado en un diseño de Locknu. Fijaros cuando muevo el rotor cómo sale, cómo sangra, muy sucio. Tendré que hacer algo al respecto, pero bueno, vamos a intentar ganzuarlo. Vamos a ver si aguanta la batería. Primero y segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto pide un clic. Hay que hacer bastante tensión para tener feedback, pero hay que distensionar
también hay que distensionar para mover los pernos, es lo típico. Cuarto y quinto han dado un clic, segundo, varios clics, pero son varios clics de... no son aserraduras. Hay tercero, vamos a ver si lo coloco, ahí está. Es que se mueve a tirones, primero un nada, segundo otro clic, con cada clic hay un avance. Claro, vamos a ver, creo que solo queda el primero. Distensiono para moverlo, ahí está. Wow, como veis sale una cantidad de líquido considerable. Vamos a torcerlo a tope, nos alejamos y como no funciona el muelle, sacamos a mano, ahí lo tenemos abierto. Este abuelo, un abuelo, pero que la verdad es que son unos candados que me encantan. Para mí son muy coleccionables. La mayor parte de ellos se han perdido, han hecho su función, su labor práctica y fueron desechados. Siempre en la época en la que te toca vivir no aprecias muchas veces lo bonitos estéticamente que puedan ser. Para mí esta estética que tenían los candados desde los Yale a principios del siglo XX, finales del XIX hasta mediados del siglo XX, incluso más adelante aquí en España, me parece una estética espectacular. Se molestaban en hacerlos bonitos, en hacer estéticamente agradables los candados, las llaves muy ornamentadas y me parecen una pasada. Bueno, pues esta sería la presentación de este fantástico candado vintage muy grande, creo que tiene 60 milímetros, no, 50, algo más de 50 milímetros, pero es muy grueso y da la impresión de ser más grande aún. Ahí está, RGM Vintage de latón, espectacular candado, realmente espectacular. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.